pueden modificar la función de una proteína que esté al lado y que sí funcione, y que al ser tan extensa la expansión de los nucleótidos, pues no se produzcan bien las proteínas que estaban al lado. Pueden presentar una función aumentada o disminuida de la actividad de alguna proteína. Pueden hacer que trabaje más rápidamente, o bien que sea más lenta en su función, o incluso que no funcione. Algunas expansiones, les decía que todos nosotros tenemos expansiones de manera natural y no nos causan ningún problema, pero algunas otras que empiezan a crecer y que empiezan a generar más y más repeticiones, pueden generar problemas en las siguientes generaciones. Si yo tengo una gran cantidad de repeticiones, pero no tengo ningún síntoma, ningún cambio en mi estructura funcional, pues no soy un paciente directamente. Pero si mi siguiente generación presenta la alteración, pues hablamos de que yo tenía un problema o una premutación, ¿sí? Bien, y bueno, hay una cierta cantidad de repeticiones que nuestras células pueden tolerar sin ningún problema, que sería un paciente asintomático, con todas sus proteínas funcionales, sin ningún inconveniente. Cuando empiezan a repetirse estas secuencias y alcanzan un cierto número sin causarme ningún síntoma, pues hablamos de que hay un umbral, podemos tolerar cierto número de copias. Pero una vez que se sobrepase ese número de copias, pues podemos expresar la enfermedad con ciertas características clínicas. A menor número de repeticiones, evidentemente, será menos grave la alteración, y a mayor número de repeticiones, pues tendrá una alteración mucho más evidente, mucho más grave. El padre puede heredar estas repeticiones a sus hijos, pero estas pueden modificarse o pueden hacerse más extensas o bien recortarse. Es poco común que tiendan a reducir el número de repeticiones. Al contrario, casi todas las alteraciones lo que hacen es incrementar el número de repeticiones para la siguiente generación. Y entonces tenemos, por eso la alteración se conoce como expansiones de nucleótidos. Cada generación va a tener un mayor número de repeticiones. A veces también depende del tipo de progenitor que herede estas repeticiones. Por ejemplo, en el síndrome de X frágil, cuando la X frágil la hereda el papá, el varón, va a tener la tendencia a aumentar sus repeticiones. Recordemos que el hecho de tener un cromosoma X silente en el grupo de las mujeres, pues les da cierta ventaja. Y aquí tenemos entonces un ejemplo donde se observa que hay un grado normal en todos nosotros de repeticiones. Nosotros en nuestros cromosomas vamos a tener un número de repeticiones que se van a considerar normales, y si empiezan a expandirse estas repeticiones y yo no tengo ningún síntoma, pero ya está incrementando el número de repeticiones, a eso se le conoce como premutación. Y llegará un momento en que sobrepase yo un umbral y empiece con sintomatología, entonces ya puedo definir una mutación directa de esas alteraciones. ¿Cómo es que habitualmente se forman o van incrementándose estas repeticiones? Bueno, nosotros tenemos aquí una secuencia repetida de un trinucleótido, y en algunas ocasiones esa secuencia se dobla, se flexiona, formando una pequeña asa. Cuando se duplica el DNA durante la división celular, nuestra polimerasa no encuentra a este fragmento, no lo cuenta porque está en una asa, y entonces no lo encuentra y sigue su secuencia normal. Pero cuando ese fragmento nuevamente se extiende, tendremos un fragmento que no habíamos contado. Nuevamente la DNA polimerasa, al pasar y encontrar que hay un fragmento que no se había contabilizado, agrega ese fragmento a la copia, y entonces empieza a generar una expansión a través de ese mecanismo de asa que empieza a incrementar el número de copias con cada generación de células.
Esto lo vamos a ver más frecuentemente en las células de la línea germinal. Por eso es importante que entendamos que esto va a incrementar o va a ser mucho más el número de repeticiones de un padre a los hijos. Bien, esta alteración presenta este fenómeno que se llama fenómeno de anticipación. Por ejemplo, si hablamos de la enfermedad de Huntington, que puede tener estas características, en el fenómeno de anticipación, si al abuelo le dio la enfermedad o expresó la enfermedad de Huntington a los 60 años, a lo mejor en el papá o en la siguiente generación, a los 50 años ya manifiesta la alteración, y en algunas ocasiones, y para la siguiente generación, pudiera presentarse mucho más tempranamente, a los 40, 45 años, ya manifestar datos muy importantes de la alteración. Entonces, a ese fenómeno de que a la siguiente generación se den las manifestaciones clínicas mucho más tempranamente, se le conoce como fenómeno de anticipación. ¿Sí? Y a veces, no solamente es que se presente tempranamente, sino que a veces son incluso más agresivos los síntomas en la siguiente generación. Bien. El tercer mecanismo que vamos a analizar de tipo de herencia que vamos a tener es este mecanismo que ustedes, estoy seguro, ya conocen desde biología del desarrollo, que es la disomía uniparental. La disomía uniparental es un fenómeno realmente muy raro, muy extremadamente raro, donde un ovocito o un espermatozoide sin la información genética de algún cromosoma o de todo el núcleo, de todo el pronúcleo, fecunda un ovocito o se fecunda un ovocito de espermatozoide con el cromosoma duplicado de la mamá, o bien con todo el pronúcleo materno o el pronúcleo paterno. Entonces, vean, aquí ocurre una no disyunción en un espermatozoide y se queda con los dos cromosomas que son de origen paterno, pero tiene que ocurrir simultáneamente el fenómeno también muy poco común de que fecunde un ovocito que carezca de este cromosoma. Y entonces, pues evidentemente va a ser un ovocito que tendrá sus 46 cromosomas, pero un par de esos cromosomas solo provienen de un progenitor. ¿Sí? A esto se le conoce como disomía uniparental. Algo que ocurre más frecuentemente es que haya un ovocito o un espermatozoide que no haya tenido disyunción, que tenga dos cromosomas del mismo progenitor, y que al fecundarse forme un organismo con una trisomía, pero que ese organismo, durante las divisiones celulares después de la fecundación, elimine al cromosoma del cromosoma del que llegó. Por ejemplo, en este caso, en este esquema, el espermatozoide, el cromosoma paterno es el que está ingresando y es eliminado el cromosoma paterno. Sí, a través de otra no disyunción se forma una monosomía, que ya sabemos que no son viables, y queda una disomía normal, o sea, dos cromosomas, pero el problema aquí es que los dos que quedaron son los de origen materno. Entonces, esas son las disomías uniparentales. Este, que fue un modelo experimental, sería muchísimo más raro que ocurriera que los dos pronúcleos pertenecieran a un solo progenitor, dos pronúcleos femeninos o dos pronúcleos masculinos. Pero la información tanto materna como paterna es importante. ¿Sí? Entonces aquí podemos hablar de que la expresión de los genes también depende del tipo de progenitor que está heredándonos la alteración. Nosotros, si lo analizamos un poquito más, ya vimos lo que es impronta genómica, y ahorita estamos hablando de la disomía uniparental. Son muy parecidos en apariencia, pero ocurren fenómenos totalmente inversos. Uno depende de la activación de un gen, materno o paterno, y el otro depende de que uno de los cromosomas o genes, maternos o paternos, esté ausente. Muy bien, por ejemplo, las enfermedades típicas o características de este tipo de herencias, tanto la disomía uniparental como de la impronta genómica, va a ser una alteración en el cromosoma 15, que es el síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Angelman. ¿Sí?
Los dos síndromes son dos síndromes totalmente clínicamente diferentes, pero que ocurren en el mismo cromosoma, cromosoma 15. Dependerá si es materno o paterno para su expresión. ¿Sí? Bien, si hablamos de disomía, hablamos de que tal deletado no existe. Entonces, cuando está deletado la información paterna, cuando no existe un cromosoma paterno 15, ¿qué ocurre? Tendremos un síndrome de Prader-Willi. Por lo tanto, la disomía uniparental es totalmente materna. Los dos cromosomas 15 que tiene esta persona vienen de la mamá. En cambio, en la impronta, en el fenómeno de impronta, el centro que está alterado, el cromosoma que se apaga, es el paterno. ¿Sí? Entonces aquí se fue el cromosoma paterno. Y aquí se activó el cromosoma paterno y por eso tenemos el fenómeno de impronta. En el síndrome de Angelman ocurre exactamente al revés. En el síndrome de Angelman tenemos que la deleción es materna, por lo tanto los dos cromosomas que tenemos son de origen paterno, y en el centro de impronta el cromosoma que se expresa es de origen materno.